Lo dejé por pobre y el destino me dio la lección más dolorosa de mi vida. Me llamo Emily, tengo 29 años, y lo que estoy por contar es algo que todavía me pesa en el pecho. No es fácil admitirlo, porque cada palabra me recuerda las decisiones equivocadas que tomé, pero necesito sacarlo de adentro. Esta es la historia de cómo perdí al hombre que me amaba de verdad, todo por dejarme llevar por la apariencia del éxito y por creer que merecía más de lo que en realidad tenía. Conocí a James cuando yo tenía 23 años y él 25. Ambos trabajábamos en una florería pequeña, un negocio familiar con un ambiente sencillo pero cálido. Yo me encargaba del mostrador, atendía clientes, respondía llamadas y organizaba pedidos. Él, en cambio, era quien daba vida a las flores, hacía los arreglos, armaba los ramos y preparaba los encargos grandes. Desde el primer día me llamó la atención. No era un hombre de lujos, pero tenía una energía que lo distinguía. Siempre estaba de buen humor, bromeaba con los compañeros y parecía disfrutar genuinamente su trabajo. Llegaba cada mañana con una botella de agua enorme, los audífonos colgando del cuello y un buenos días que sonaba sincero. Esa naturalidad me conquistó poco a poco. Empezamos con charlas cortas durante las pausas de trabajo, luego con almuerzos compartidos y, con el tiempo, pasamos a vernos después de la jornada. James era atento, respetuoso, detallista. A veces me sorprendía con una flor envuelta en papel reciclado, un café cuando estaba cansada, o simplemente acompañándome hasta el autobús para que no me fuera sola. Cuando me pidió ser su novia, no dudé. En ese momento sentía que tenía todo lo que necesitaba. Éramos jóvenes, trabajadores y soñábamos con algo propio. Lo que más admiraba de él era su empeño, aunque el sueldo en la florería no era alto, no se conformaba. Después del trabajo, conducía su viejo Nissan como chofer de aplicación para ganar un dinero extra. Su auto estaba lejos de ser nuevo, pero lo cuidaba con esmero, y gracias a él podía generar un ingreso adicional. A veces lo veía llegar con los ojos rojos de cansancio, pero siempre traía una sonrisa. Me decía que todo ese esfuerzo valía la pena si lo acercaba un poco más a sus metas, ahorrar para tener su propio local de arreglos florales o, quizás, invertir en transporte para eventos. Yo lo escuchaba con cariño, aunque por dentro me preocupaba verlo exigirse tanto. Sin embargo, su determinación me hacía sentir orgullosa de estar con alguien responsable y trabajador. Con el tiempo conocí a su madre y a su hermana, y él también fue a mi casa. Nuestra relación se veía estable y prometedora. Pero todo comenzó a cambiar el día que mi tío me habló de una oportunidad. Trabajaba en una empresa de importaciones y me dijo que buscaban secretaria. El puesto no era complicado: contestar llamadas, organizar documentos, coordinar agendas y asistir en reuniones. El salario era mejor que el de la florería, el horario más fijo, y además era un trabajo de oficina, con aire acondicionado, lejos del olor constante a flores y del esfuerzo físico. Me ilusioné. No porque detestara la florería, sino porque sentía que era el momento de crecer, de probar algo distinto. Cuando se lo conté a James, me apoyó sin dudar. Me dijo que debía intentarlo y que si me iba bien, él estaría feliz por mí. Presenté la entrevista y quedé contratada. Recuerdo mi primer día como si hubiera sido ayer: un edificio moderno, pisos brillantes, paredes de vidrio, gente caminando con trajes y vestidos elegantes. Yo me puse mi mejor blusa y unos pantalones formales que había comprado especialmente para la ocasión. Mi jefe, Edward, era un hombre de unos 40 años, serio pero carismático. Siempre impecable, con relojes costosos y autos diferentes cada semana. Desde el primer momento me impresionó su seguridad. Los primeros meses me dediqué a adaptarme, y pronto empecé a ocuparme de tareas más delicadas: responder correos, preparar documentos importantes y acompañarlo a reuniones para tomar notas. El ambiente de oficina era un mundo nuevo. Las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones, viajes y marcas de lujo. Mis compañeros hablaban de relojes caros, de sus autos, de restaurantes exclusivos. Yo escuchaba en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Al principio no me avergonzaba de James, pero sí me incomodaba hablar de su trabajo en ese contexto. Cuando alguien me preguntaba en qué trabajaba mi novio, me costaba decir que estaba en una florería y que además conducía como chofer. Una vez incluso llegué a decir que tenía un negocio independiente, para no sentirme tan diferente del resto. Fue ahí, en ese pequeño gesto, donde algo dentro de mí empezó a transformarse, aunque aún no lo aceptaba. Con el paso de los meses, Edward comenzó a confiar más en mí. Era amable, a veces demasiado. Había ciertos gestos que no sabía cómo interpretar. Un día me llevó una caja de chocolates porque te vi estresada. Otro día, al salir del trabajo bajo una lluvia intensa, insistió en llevarme a casa. Yo acepté, agradecida, aunque por dentro sentía un cosquilleo extraño, como si hubiera algo más detrás de esa cortesía. El detalle que marcó un antes y un después fue un regalo que nunca olvidaré. Era el día de la secretaria y la empresa organizó un pequeño evento con sorteos, perfumes, vales y obsequios sencillos. Al final, Edward se acercó a mí con una bolsa elegante y me dijo: «Esto es un obsequio personal por tu buen desempeño». Dentro había un iPhone último modelo. Me quedé helada. Todos miraron sorprendidos, y yo me limité a sonreír con las mejillas encendidas. Esa noche, cuando James me preguntó de dónde había salido el teléfono, improvisé. No quería decirle la verdad, temía que pensara mal o que se sintiera menos. Le dije que lo había ganado en la rifa del evento. Y él, lejos de sospechar, me felicitó y me abrazó con una sinceridad que me atravesó. En ese momento sentí culpa, pero la acallé enseguida.
A medida que pasaban las semanas, me fui sintiendo distinta. Tenía un salario más alto, me movía en un ambiente profesional y cargaba un teléfono que nunca habría podido comprar antes. Ese contraste con la vida que llevaba James se hacía cada vez más evidente. Él seguía trabajando largas jornadas, cada vez más cansado, esforzándose por ahorrar. Pero cuando lo veía llegar con su uniforme de chofer y las manos manchadas de grasa por arreglar su auto, dentro de mí surgía una sensación de rechazo que me daba vergüenza admitir. Empecé a compararlo con Edward. Mi jefe siempre impecable, oliendo a perfume caro, dueño de autos de lujo y de una presencia que imponía. James, en cambio, seguía luchando por cambiar de coche para entrar en una categoría más alta en la aplicación. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante sencillo, él me contó entusiasmado que estaba ahorrando para mejorar su vehículo. Yo asentí, fingiendo interés, pero por dentro pensaba que ese esfuerzo apenas lo acercaba a la vida que yo ya estaba rozando en la oficina. La brecha entre nosotros se ensanchaba y yo no sabía cómo detenerlo. A veces me miraba al espejo y me gustaba ver a esa nueva versión de mí, ropa más elegante, un teléfono moderno, conversaciones sobre proyectos empresariales. Pero junto a esa imagen también veía algo inquietante, la distancia emocional con el hombre que una vez me hizo sentir amada de verdad. El golpe que terminaría por cambiarlo todo llegó un viernes por la noche. Estaba descansando en casa después de una semana agotadora cuando recibí una llamada de la madre de James. Con la voz temblorosa me dijo que había tenido un accidente mientras trabajaba. El corazón se me aceleró. Fui corriendo al hospital. Lo encontré en una camilla, con el brazo izquierdo inmovilizado y golpes en la cara. Afortunadamente, no eran nada irreversible, pero el susto fue inmenso. Su auto, sin embargo, quedó destrozado. El seguro se negó a cubrir los daños, y para él fue como perderlo todo. Esa noche me dijo, Emily, siento que todo se vino abajo. Pero te prometo que voy a salir de esta. Yo sonreí, pero por dentro no estaba segura de creerlo. Durante 2 meses estuvo con el brazo enyesado, sin poder trabajar. En la florería lo despidieron porque había faltado varios días después del accidente. Le dieron una indemnización mínima, pero nada más. Yo trataba de apoyarlo, pero no lo hacía con la paciencia que merecía. Lo visitaba algunas veces, lo acompañaba al médico, pero pronto volví a concentrarme en mi propio mundo. Sentía que él se apagaba poco a poco, que ya no era el hombre optimista que conocí. En ese tiempo nuestras conversaciones se volvieron frías. Cuando hablábamos, él compartía sus ideas para empezar de nuevo, vender productos por internet, asociarse con un amigo en un pequeño negocio. Yo lo escuchaba, pero sin fe, pensando que eran planes mediocres. Mientras tanto, en la oficina, mis compañeros hablaban de sus parejas profesionistas, de sus carreras en ascenso, de sus viajes. Y yo cada vez me avergonzaba más de admitir la verdad sobre James. Una tarde, en un almuerzo de la empresa, alguien bromeó sobre los novios que todavía se movían en transporte público. Todos rieron, y yo sonreí en silencio, incapaz de decir que mi pareja ya ni siquiera tenía coche. Fue en ese instante que entendí cuánto me estaba alejando de él, aunque todavía no lo aceptara por completo. Cuando James finalmente se recuperó, intentó volver a buscar empleo. Mandaba currículums, hacía llamadas, asistía a entrevistas, pero siempre recibía la misma respuesta, te llamaremos después. Lo veía frustrarse día tras día, con esa sonrisa cansada que trataba de sostener, aunque por dentro se le notaba el desgaste. Hasta que una tarde me contó que había conseguido algo. Voy a vender zapatillas deportivas, dijo con una chispa de ilusión en los ojos. Son réplicas de buena calidad. Un amigo tiene un puesto en el mercado y me propuso asociarnos. Yo me quedé en silencio, incapaz de fingir entusiasmo. Lo único que pude decir fue, ¿en un mercado? Él trató de suavizarlo, sí, pero no te preocupes, no será para siempre. Es solo mientras reúno dinero para montar algo más formal. Yo intenté sonreír, pero por dentro sentí que una parte de mí se quebraba. Lo visité un sábado en su puesto. Estaba bajo una lona, rodeado de cajas, con el rostro iluminado de orgullo al verme. No sabes cuánto me alegra que estés aquí, me dijo con emoción. Me mostró modelos, me explicó cómo negociaban, cómo pensaba ahorrar para tener un espacio propio. Yo lo escuchaba, pero no podía dejar de pensar en mis compañeros de oficina hablando de parejas con carreras sólidas y oficinas elegantes, mientras el mío vendía zapatillas falsas en un tianguis. Esa noche discutimos. Yo exploté. Le dije que debía buscar un trabajo real, algo estable, algo que lo hiciera ver como un hombre de verdad. Él trató de explicarme que todo trabajo era digno, que estaba intentando salir adelante, que ese era solo un primer paso. Pero mis palabras fueron crueles. Con rabia contenida le solté. James, no mereces a una mujer de mi nivel. Búscate a alguien que venda contigo en tu mercado. Su silencio fue un puñal. Me miró incrédulo, con una mezcla de sorpresa y dolor, pero no respondió. Yo ya estaba de pie, alejándome con el corazón latiendo desbocado. No sabía si era rabia, vergüenza o una necesidad desesperada de convencerme a mí misma de que hacía lo correcto. Los días siguientes fueron un vacío. No me escribió, y yo tampoco lo busqué. En la oficina, todos seguían con su rutina. Yo sonreía como si nada pasara, pero cada vez que veía a alguien presumir un coche nuevo o hablar de una pareja profesionista, sentía una punzada extraña, orgullo, sí, pero también un vacío que no sabía explicar. Poco a poco empecé a repetirme que había tomado la decisión correcta. Que yo merecía más. Que James se había quedado atrás.
Me miraba al espejo, me arreglaba para ir a la oficina y me decía que pronto encontraría a alguien de mi nivel. Fue en ese autoengaño que Edward empezó a aparecer con más fuerza en mis pensamientos. Desde hacía meses había coqueteado conmigo de manera sutil, un halago disfrazado, un detalle inesperado, una mirada más larga de lo normal. Era un hombre exitoso, seguro, con dinero y poder. Representaba todo lo que yo creía que era el verdadero éxito. Y sin darme cuenta, empecé a dejarme llevar por la idea de conquistarlo. Me vestía con más cuidado, con blusas que mostraban un poco más, con perfumes intensos, con miradas que buscaban las suyas. No fue algo inmediato, pero pronto noté que él lo percibía. Una tarde, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, me pidió que me quedara para revisar unos documentos. Yo lo supe desde el momento en que lo dijo, algo iba a pasar. El ambiente en su despacho era distinto a esas horas. La luz tenue, el murmullo lejano del tráfico, el silencio cargado. Mientras señalaba la pantalla, se acercó por detrás. Su mano rozó mi hombro. No me aparté. Durante unos segundos nos miramos sin decir nada, hasta que me besó. Fue rápido, inesperado, pero intenso. Y yo le correspondí. Después de aquel primer beso, todo se volvió una mezcla peligrosa de ilusión y ambición. Esa misma noche Edward me llevó a cenar a un restaurante que yo solo había visto en revistas o en redes sociales. La cuenta final equivalía a todo mi salario del mes, pero él la pagó con naturalidad, como si fuera cualquier cosa. Me sentí parte de un mundo distinto, uno que siempre había creído inalcanzable. Mientras brindábamos con vino, hablaba de negocios, de viajes y de metas, y yo lo miraba pensando, aquí es donde pertenezco. Esa noche terminamos en un hotel. Yo lo viví como la culminación de un ascenso personal, como si estar con un hombre como él validara mis decisiones. Me sentí importante, deseada, con poder. Pero la realidad llegó muy rápido. A la mañana siguiente, Edward ya no era el mismo. Estaba distante, frío, ocupado. Durante los días siguientes evitó quedarse a solas conmigo, y cuando lo hacía, su trato se reducía a lo estrictamente laboral. Al principio pensé que estaba estresado, pero con el tiempo entendí que su actitud era intencional. Una tarde, incapaz de soportar más el silencio, le pregunté: ¿te pasa algo conmigo? Él apenas levantó la vista de unos informes y, con voz calma, respondió: Emily, lo nuestro fue solo una noche de diversión. Pensé que lo sabías. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Nada más? Pregunté con la voz temblorosa. Él suspiró y dijo con frialdad: eres mi empleada y te aprecio, pero no somos ni seremos nada más. Soy un hombre casado, y no voy a dejar a mi esposa por mi secretaria. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Me quedé muda, con una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Esa noche lloré sin consuelo. Comprendí que había destruido una relación sincera por perseguir una ilusión vacía, que había confundido ambición con valor personal. Los meses pasaron, y Edward continuó tratándome con cordialidad distante, como si nunca hubiera ocurrido nada. Hasta que un día anunció que se mudaría a otra ciudad para dirigir una nueva sucursal. Poco después comenzaron los recortes en la empresa. Yo fui una de las despedidas. Me encontré de golpe sin trabajo, sin ahorros y sin rumbo. No tuve más opción que volver a la casa de mis padres. Fue humillante. Había pasado de restaurantes caros y oficinas de cristal, a dormir en mi habitación de juventud, rodeada de los recuerdos de una vida que creía haber superado. Estuve meses desempleada, hasta que, por casualidad, supe que la florería donde había trabajado antes buscaba personal. Fui sin muchas expectativas, pero me recontrataron. El lugar estaba igual, el olor fresco de las flores, las paredes pintadas de verde claro, los ramos alineados en los estantes. Todo era como antes, excepto yo. Tenía 29 años y me sentía más vacía que nunca. Había perdido al hombre que me amó sin condiciones, había confundido estabilidad con éxito y terminé de nuevo en el mismo lugar donde empecé. Un día cualquiera, mientras preparábamos pedidos, escuché a dos compañeras hablar entre risas. «Oye, ¿este es James?», preguntó una, mostrando su teléfono. «Sí, ¿no sabías? ¿Quién lo diría, verdad?», contestó la otra. El nombre me sacudió. Me acerqué disimuladamente y pregunté: «¿De qué hablan?». «¿James quién?». «James, tu ex», dijo una de ellas. Me mostró un video en TikTok. Lo tomé con cierta incredulidad. Ahí estaba él, James, el mismo al que había despreciado, pero se veía distinto, seguro, sonriente, hablando frente a una cámara con una confianza que nunca le había visto. En el video decía: «Amigos, recuerden que somos distribuidores autorizados de Nike. Tenemos los últimos modelos en zapatillas y ropa deportiva». El fondo mostraba una bodega enorme, con estantes llenos de cajas originales, etiquetas auténticas, un negocio sólido. No era el puesto improvisado en el mercado que yo recordaba. Por curiosidad abrí su perfil. Tenía miles de seguidores, cientos de comentarios positivos, videos mostrando viajes, reuniones y entregas a tiendas deportivas. En uno de los clips aparecía en Nueva York, dentro de una tienda enorme de Nike, reseñando los modelos más exclusivos. Hablaba con propiedad, con seguridad, como un empresario consolidado. Incluso tenía videos motivacionales. En uno de ellos respondía a un comentario sobre lo difícil que era empezar desde cero. Dijo: «Es normal que la gente no crea en ti.
Habrá amigos y familiares que te abandonen. En mi caso, tuve una exnovia que a la mínima adversidad me insultó y se fue. Y miren ahora. Ella no creyó en mí, pero está bien, no merecía estar aquí. Sentí que me faltaba el aire. Apagué el teléfono y me quedé en silencio. Mis compañeras seguían riendo, pero yo ya no escuchaba nada. Esa noche, al llegar a casa, busqué su perfil yo sola. Vi todos sus videos, sus logros, sus viajes. No era el chico del auto viejo ni el vendedor del mercado. Era un hombre exitoso, realizado, seguro de sí mismo. Mientras lo miraba, las lágrimas comenzaron a caer. No de envidia, sino de arrepentimiento. Comprendí que el fracaso no había sido suyo, sino mío. Yo lo había despreciado justo cuando más necesitaba apoyo. Había confundido el valor de una persona con su dinero, había cambiado amor sincero por apariencias. Y el karma me devolvió cada decisión, él prosperó, y yo me quedé exactamente donde empecé, en la misma florería, con el mismo salario, preparando los mismos ramos. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía 29 años, pero me sentía mucho mayor. Me di cuenta de que lo perdí todo por soberbia. Y que, al final, quien realmente no merecía a nadie de su nivel era yo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.